El sistema respiratorio de las aves tiene como principal función el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la atmósfera y la sangre. También va a participar en la regulación de la temperatura y en la producción de sonidos. Estas funciones van a ser compartidas con el sistema respiratorio de los mamíferos, pero a diferencia de este, va a tener una disposición anatómica distinta de sus partes. La evolución del vuelo en las aves requirió el desarrollo de un sistema de vías respiratorias e intercambio de gases altamente eficiente. En este sentido, el sistema respiratorio aviar presenta particularidades relacionadas con la adaptación del vuelo. Esto hace que este sea el sistema respiratorio de los vertebrados más eficiente. La cavidad nasal es donde se lleva el inicio del proceso de la respiración. Esta se conforma de los orificios nasales, los cuales conectan con la laringe. Esta se divide por un fino septo cartilaginoso y dentro de esta se encuentran tres conchas nasales, que es la rostral, la media y la caudal. Estas se desarrollan diferente dependiendo de la especie. Dentro de la cavidad paranasales se encuentra únicamente el seno infraorbitario. Ese se encuentra ventral y caudalmente al ojo. Se dice que está vacío y este conecta con la concha nasal caudal y los sacos aéreos. Otro elemento que va a formar parte del sistema respiratorio de las aves es la laringe. Esta estructura va a comunicar a la cavidad bucofaríngea con la tráquea y va a presentar una característica muy grande, la cual es que es muy rústica. Por lo tanto, no se va a encargar de la producción de sonidos en las aves como se lleva a cabo en los mamíferos, sino que de esta función la va a llevar a cabo otra estructura que veremos más adelante. Otra característica que presenta la laringe es que no existen cuerdas bucales. Tampoco vamos a encontrar la tiroides ni el cartílago epiglotis. También van a estar compuestas por un armazón que es de cartílagos impares, los cuales son el cricoides y el procricoides, y de pares, el cual son los aritenoides. Y en algunas especies de aves, los cartílagos aritenoides y cricoides pueden llegar a juntarse y osificarse. Y también en las paredes de esta estructura vamos a encontrar las tres túnicas típicas, las que son mucosa, submucosa y adventicia. A continuación tenemos a la tráquea. Este es un tubo cilíndrico largo y flexible que va a ir desde la laringe hasta la faringe. Va a estar compuesta de anillos traqueales cartilaginosos completos unidos entre sí por medio de ligamentos angostos. Pero pueden haber aves que van a presentar estos anillos traqueales de forma incompleta, aunque van a ser en menor medida que los que se presentan en forma completa. La cantidad de estos anillos que tengan las aves va a depender de qué tan largo sea el cuello. Por ejemplo, en las gallinas vamos a tener entre 108 a 126 anillos traqueales, mientras que en los periquitos australianos va a haber solo entre 58 y 69. La tráquea además va a presentar una característica, y es que es 2.7 veces más larga y presentan más diámetro que la de los mamíferos de tamaños similares. Además va a presentar un lumen bastante largo, por ello va a requerir que las aves realicen movimientos más fuertes en el volumen del aire inspirado y expirado en sus respiraciones. Además, la tráquea se va a encargar de proveer de aire fresco para el intercambio superficial gaseoso entre los pulmones y los sacos caudales durante la inspiración. La tráquea además va a presentar una bifurcación. Estos van a ser en dos bronquios primarios que vamos a verlos ubicados a la altura de la base del corazón. La siringe es un órgano fonador, la cual se encuentra en la bifurcación de la tráquea. Esta es muy bien prevista por una fuerte musculatura, la cual tensa una membrana vibratoria que provoca el sonido de las aves, o más bien conocido como el canto. Se dice que en los halcones emite un sonido de grito debido a que cuenta solamente con dos pares de músculos, y en los pareciformes
El sonido es más agradable ya que cuenta de 7 a 9 pares de músculos. Los pulmones de las aves son órganos pequeños, rosáceos y esponjosos. Vamos a encontrarlos ubicados en la cavidad torácica, situándose contra las vértebras torácicas y las costillas vertebrales. Además, los vamos a ver envueltos por una membrana que se denomina pleura, a partir de la cual se va a originar la mayoría del tejido pulmonar, que pues es básicamente el que va a sostener a los vasos sanguíneos y va a separar a los lobulillos pulmonares. También otra característica importante es que contienen muchísimo más tejido cartilaginoso que el que contienen los pulmones de los mamíferos, provocando que estos sean mucho más rígidos, por lo cual no son expansibles o son muy poco expansibles. También vamos a encontrar a los bronquios dentro de los pulmones. Primero vamos a encontrar lo que son los mesobronquios o bronquios primarios, los cuales van a ramificarse para formar los bronquios secundarios, y los cuales también van a ramificarse para formar los bronquios terciarios o parabronquios, que estos van a interconectarse entre ellos para dar forma a un complejo sistema de conductos cerrados, con el fin de formar lo que es el sistema de conducción del aire. Los bronquios primarios se conforman de una pared de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado a unas glándulas intraepiteliales mucosas. Estos cuentan con una porción extrapulmonar y otra intrapulmonar. Estos recorren craneocaudalmente el pulmón. Esto quiere decir que inician en la tráquea para terminar en los sacos aéreos abdominales. Una vez que el bronquio primario haya ingresado hacia la región caudal del pulmón, esto se va a ir ramificando y va a generar 4 grupos de bronquios secundarios, los cuales se van a denominar de acuerdo al sitio al que lleven el oxígeno. Vamos a tener a los bronquios secundarios mediodorsales, los bronquios secundarios medioventrales, los bronquios secundarios laterodorsales y los bronquios secundarios lateroventrales. En general, van a tener la misma estructura que los bronquios primarios o mesobronquios y van a presentar o van a estar tapizados de músculo liso, lo que les va a dar su capacidad de dilatación o de constricción. También, al igual que los mesobronquios, se van a ir ramificando para generar otros nuevos bronquios más pequeños y se van a denominar parabronquios o bronquios terciarios. Los bronquios terciarios, o también conocidos como parabronquios, dentro de ellos se hace un intercambio gaseoso, el cual se delimita por tejido conjuntivo. Dentro de sus lobulillos existe una luz que contiene células llamadas atrium, separadas entre sí por septos. En su porción más apical existe un músculo que abre y cierra las paredes del atrium, que es lo que permite el pase de gases. Los sacos aéreos son membranas delgadas compuestas de epitelio escamoso simple. Constituyen el 80% del volumen respiratorio y se extienden desde cavidad corporal hacia los huesos de las patas, las alas e incluso las vértebras. Estas membranas también van a estar compuestas por una fina pared vascular, por lo tanto no van a tener irrigación sanguínea propia. Suelen describirse normalmente 9 sacos aéreos, de los cuales vamos a ver 4 pares. Vamos a encontrar los 2 torácicos anteriores, 2 torácicos posteriores, 2 abdominales, 2 cervicales y 1 interclavicular. Estos sacos aéreos se van a conectar a los pulmones ya sea de forma directa, o sea por medio de los bronquios primarios o secundarios, o de forma indirecta, por medio de los parabronquios o bronquios terciarios. El punto en el que se unen estas dos estructuras se denomina hostia. Y bueno, los sacos aéreos no van a tener una función principal en el intercambio de gases, sino que estos van a actuar como una especie de fuelle, el cual va a impulsar el aire de forma sincronizada a través de las vías del pulmón, ayudando así a su ventilación. Los sacos aéreos también van a tener como función
el disminuir el peso de las aves para ayudar en los momentos donde ésta vuele o incluso nade. En el ciclo respiratorio de los mamíferos, el aire va a entrar a través de una inspiración y sale a través de una expiración. Esto en las aves va a ser bastante diferente y bastante más complejo. En las aves, para que el aire que entra en una inspiración salga, van a ser necesarios dos ciclos respiratorios. Esto se debe a que las aves no tienen un diafragma desarrollado, de allí que los movimientos del aire a través de los pulmones se da a través de la fuerza de los músculos respiratorios y el incremento de volúmenes de los sacos aéreos, y por consiguiente un aumento en la presión intraclavicular. En las aves, para que el aire que entra en una inspiración salga, son necesarios dos ciclos respiratorios. Esto comprende dos inspiraciones y de dos expiraciones. Esto sería en el primer ciclo constituido por la primera inspiración y la primera expiración. Luego sería la segunda inspiración y la segunda expiración. Este flujo de aire a través de las diversas estructuras se lleva a cabo gracias a los cambios de presión que sufren los cambios aéreos. Durante la inspiración del primer ciclo se produce la dilatación de los pulmones y los sacos aéreos, tanto en los posteriores como en los anteriores. Esto hace que el aire entre a través de la cavidad bucal y las fosas nasales, para después pasar a través de la tráquea. Ya para el punto en el que el aire pasa a través de la tráquea, este ya viene filtrado, caliente y humedecido. Cuando pasa a través de la tráquea, va a dirigirse a través de los bronquios primarios, que vendría a ser donde está la flecha más larga, y se va a dirigir hacia los sacos posteriores. En este momento, el aire oxigenado también va a pasar hacia los bronquios secundarios, que son conocidos como mesobronquios. Y poco a poco van a ir dirigiéndose hacia donde están los bronquios terciarios, que son conocidos como parabronquios. Estos van a estar bastante vascularizados. De esta manera, los pulmones tienen aire oxigenado a través de la segunda parte de los bronquios y otra reserva de aire oxigenado en donde están los sacos posteriores. Durante la expiración del primer ciclo, los pulmones y los sacos aéreos se van a contraer. Esto provoca la salida del aire oxigenado de reserva que se encontraba dentro de los sacos aéreos posteriores. Al momento en el que está pasando esto, también los sacos aéreos anteriores se van a contraer. Esto va a provocar que el aire que contiene en bajas cantidades dióxido de carbono sea expulsado y se vaya a través de la tráquea. Al momento en el que pasa la contracción de los pulmones y los sacos aéreos y que es empujado el aire que está de reserva dentro de los sacos aéreos posteriores, este va a llenar de aire oxigenado los pulmones. Y en estos mismos es donde se van a encontrar los parabronquios, cuyas ramificaciones conectan con los capilares sanguíneos. Es en esta parte donde se va a producir el intercambio gaseoso, pasando el oxígeno por difusión hacia la sangre. El aire que ya estaba en los pulmones es desplazado fuera de ellos, y este mismo también empuja el aire que se encuentra dentro de los siguientes conductos, los que se dirigen hasta los sacos aéreos anteriores. El aire dentro de los sacos aéreos anteriores también será expulsado. Esto va a hacer que los sacos aéreos anteriores funjan como reserva del aire que ya contiene dióxido de carbono. Durante la inspiración del segundo ciclo, lo que va a suceder es que se van a volver a dilatar tanto los pulmones como los sacos aéreos. Esto va a producir que en los sacos aéreos anteriores se haga un vacío. Esto va a succionar todo el aire que ya contiene dióxido de carbono que se encuentra dentro de los parabronquios, haciendo que toda esta área de los parabronquios vuelva a ser rellenada con aire oxigenado. Y todo el aire que contenga dióxido de carbono se va a almacenar dentro de los parabronquios anteriores para después ya ser expulsado. Puede que también exista oxígeno dentro de este aire, pero al ya contener dióxido de carbono no se puede volver a utilizar dentro del ave. Al mismo tiempo que está pasando todo esto, en los sacos posteriores están volviendo a recargar de aire oxigenado.
gracias a que estos también se expanden y vuelven a contraer aire desde las fosas nasales. Es durante la expiración del segundo ciclo donde el aire que entró a través de las fosas nasales durante el primer ciclo, por fin se ha expulsado. Esto va a pasar ya que se van a contraer los sacos aéreos anteriores. Esto va a forzar la salida del aire con dióxido de carbono que se encuentra en ellos a través de la tráquea y para ser expulsada fuera del ave. Hay que tener en cuenta que los sacos posteriores siempre van a ser reservorio de aire oxigenado y que los sacos anteriores siempre van a ser reservorio de aire con dióxido de carbono. Gracias a este proceso, el aire que se va a encontrar dentro de los pulmones siempre va a ser rico en oxígeno, permitiendo que el ave jamás respire aire viejo o aire con dióxido de carbono. Esta dinámica en el sistema respiratorio de las aves permite que haya un flujo unidireccional del aire, logrando que tanto en la inspiración como en la expiración haya aire oxigenado en los pulmones. Esto hace que el aire de los pulmones se renueve tanto en la inspiración como en la expiración de cada ciclo. Hay que tener en cuenta que en el proceso de la exhalación no es pasivo, ya que va a requerir de la contracción de ciertos músculos para aumentar la presión de los sacos de aire y propulsar el aire hacia afuera. Como el esternón del ave debe moverse durante el proceso de la respiración, se recomienda que al momento de manejar un ave no se ejerza demasiada fuerza sobre ella, ya que al momento de sujetarla con mucha fuerza, esto puede generar que el ave se sofoque, ya que no puede mantener las presiones de aire estables. Al momento del nacimiento, los vertebrados deben cumplir con 3 mecanismos, que viene siendo la iniciación de la respiración, la eliminación y reabsorción de los fluidos pulmonares y una adecuada perfusión de la circulación pulmonar. En las aves, el ciclo respiratorio se completa en 2 fases. En la primera fase se realiza una inspiración que inhala el aire y lo lleva a los parabronquios primarios y de allí a los sacos aéreos caudales, y una expiración que conduce el aire a los parabronquios pulmonares para el intercambio gaseoso. Luego existe una segunda fase de inspiración que mueve el aire de los sacos aéreos torácicos craneales y al clavicular, terminando con una expiración que conduce este aire a los bronquios medioventrales secundarios y de allí va nuevamente a la tráquea. Los 3 principales gases involucrados en las actividades metabólicas son el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Durante la etapa embrionaria, el consumo de oxígeno sigue una función exponencial con respecto a la edad, y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se realiza por difusión pasiva mediante la cáscara de huevo y convección cardiovascular. Mientras que la curva de disociación del oxígeno de las aves se asemeja a los mamíferos, la afinidad de la hemoglobina aviar por el oxígeno se da por la homología del fosfato orgánico que se llama mionicistol. Teniendo en cuenta que los pulmones son funcionales solo al final de la incubación, entre los días 20, 21 y 22, pues en la vida embrionaria de la respiración también requiere la difusión del oxígeno medioambiental hasta la cámara de aire del huevo mediante el lecho capilar de la membrana corioalontoidea para alcanzar el sistema sanguíneo y de allí los tejidos. Cuando el embrión cambia la respiración corioalontoidea por respiración pulmonar, precisa una mayor disponibilidad de moléculas de oxígeno en la máquina nacedora. Si el aporte de oxígeno no es adecuado, se puede propiciar un cuadro de hipoxia que puede desencadenar hipertensión pulmonar, conduciendo a la manifestación del síndrome ascítico en la etapa de crecimiento. No obstante, los embriones tienen la capacidad de tolerar altos niveles de dióxido de carbono sin afectar la oclusionabilidad. Es aquí donde las anhidrasas carbónicas desempeñan un papel importante para la remoción del dióxido de carbono circulante en la sangre.